Hey chicos, ¿cómo están? Bueno, dado que todavía andan batallando con la actividad, voy a explicarles un poco más y también es como una segunda parte de la Compañía de Jesús. Recuerden que la Compañía de Jesús es como el nombre oficial de esta orden de los jesuitas. Los jesuitas así se les conoce ya más como popularmente, pero son lo mismo, ¿no? La orden es la Compañía de Jesús y ya como para los cuates eran los jesuitas. Entonces, los jesuitas tienen una parte muy importante de presencia aquí en la Nueva España porque ellos dan un inicio a lo que es la educación elemental ya organizada. Ellos tienen todo un plan de, digamos, como de estudio ya formal, en donde van a preparar a los noviciados, los novicios, a los novicios que son como era como la prepa, una cosa, una especie así, ya para formarse en una como carrera de teología, filosofía, etcétera. Entonces, los jesuitas tienen también el apoyo de algunas familias que ven en ellos pues como el futuro o la élite en cuanto a las órdenes religiosas por la gran calidad que ellos tienen. Entonces, a diferencia, les decía que los franciscanos, los agustinos, los dominicos, los jesuitas, se diferencian por la gran calidad de preparación de sus... O sea, no es como menospreciar tampoco la labor de los otros, pero sí se ve muy marcada la diferencia en cuanto a organización de los jesuitas. Tan es así que todavía hoy encontramos presencia de ellos. Les decía, creo que en algún momento, no sé si conozcan el colegio, el Instituto Oriente, que está en Puebla, es de los jesuitas. Incluso la Ibero, la Universidad Iberoamericana, es también de los jesuitas. Y además tienen toda una red educativa, no solo en México, sino a nivel mundial. Entonces todavía hay presencia de los jesuitas en México y el mundo. Entonces se destacan porque hay grandes familias que invierten o que dan se llaman como obras pías o dan parte de su herencia para la construcción de sus colegios y de sus templos. Destaca, ya les había dicho, por ejemplo, el colegio y el templo en Tepoztlán, en el Estado de México, y por supuesto el de aquí de Puebla, del Espíritu Santo, o como el templo de la compañía, como se le conoce. Entonces, estos grupos o estos misioneros, ya en el año en que ellos llegan, recuerden que llegan en 1572 aproximadamente. 1571 es cuando se da como la orden del Papa de ir. Y ellos tienen presencia en varios estados, pero ya un poco más al norte. ¿Por qué? Porque ya había presencia de otras órdenes religiosas, ya estaban los franciscanos, dominicos y agustinos. Y entonces los jesuitas se van a lo que hoy actualmente conocemos como el estado de San Luis Potosí, Guanajuato también, Coahuila, y de ahí van a llegar hasta Baja California, lo que es Baja California Norte y Baja California Sur, incluso California, ya lo que es Estados Unidos. Ellos llegan a esos lugares y tienen presencia los jesuitas. Ahora, ¿qué hacía o cuál era la labor de estos frailes, de estos hermanos, de estos padres jesuitas? Normalmente, bueno, era tener cuidado de su mismo templo, ¿no? Ellos eran los que hacían la labor de limpieza y todo eso. Hacían la labor de enseñanza. Principalmente los jesuitas destacan por la enseñanza a los jóvenes, muy diferente a las otras órdenes que eran los franciscanos, dominicos y agustinos, demás, que ellos solamente preparaban, digamos, a los que se iban a formar como religiosos. Los jesuitas se van un poco más abajo y dan educación a los jóvenes, que no está planeado en su
en un principio. Entonces dan clases y además no descuidan la labor de compartir, de dar el evangelio, de convertir a los indígenas. También les decía que algunos tenían sus huertos, entonces cuidaban sus huertos. Y además se dedicaban a administrar. Cada que se construía un convento en alguna ciudad, permitía ir avanzando, es decir, no sé, construyeron uno aquí en Tepozotlán, que es Estado de México, ya lo construyeron y de ahí servía como base para ir más arriba. Entonces, no sé, ya construyeron uno en Querétaro, de ahí se iban a otro, San Luis Potosí o Guanajuato, y era como base, ¿no? En lugar de que ser la base en Ciudad de México, ellos iban poco a poco así construyendo. Entonces, dependía mucho de que alguien donara, ¿no? Para poder erigirlo, porque sí costaba, era muy, muy costoso pues levantar un templo por todo el trabajo que requería y además tener un colegio porque implicaba tener libros también. Entonces, que es algo que se destaca en las bibliotecas de los jesuitas, eran increíbles. Por la gran colección. Sí, les decía que daban clases de teología, de historia, filosofía, arte, ciencia y demás. Entonces tenían gran cantidad de volúmenes de la época. A diferencia de las otras órdenes que también tienen lo suyo, ¿no? O sea, pero los jesuitas eran como que siempre iban más a la vanguardia. Ahora, recuerden que el voto, tenían 4 votos los jesuitas. Recuerdan, era pobreza, castidad y obediencia, pero tenían el 4.º voto que era obediencia al Papa. Las otras órdenes, o había algo que se llamaba Real Patronato. El Real Patronato era que el Papa le concedió al Imperio español las tierras de aquí de América e incluso al Imperio portugués, lo que es Brasil. Les concedió el terreno a cambio, o digo, les concedió la conquista que, o sea, ni siquiera le pertenecía eso al Papa, pero bueno, el Papa dijo, no, si a ustedes les corresponde para ir y convertir a estos infieles o a estos indígenas que no tienen conocimiento de la religión. Eso acá, o sea, ahí estamos viendo ya el poder que tiene el Papa, ¿no? La Iglesia del Vaticano. Imagínate para decirte que sí, tú sí puedes ir, tú no puedes ir. Esto de Real Patronato, entonces, el Papa les daba estas tierras, les concedía el derecho divino casi de poseer estas tierras a cambio de que ellos, los reyes, patrocinaran y apoyaran enviando a misioneros, ¿sí? Entonces, el rey podía disponer, o más bien él era el que indicaba o el que decía quién era el obispo, quién podía ser cura, quién podía ser párroco en tal parte. Todo eso le correspondía al rey. El papa solamente decía, no, pues sí, pero el rey o el papa o la iglesia daba la sugerencia y el rey aprobaba. Los jesuitas mandaban a volar a los reyes y solamente se dedicaban a obedecer directamente lo que decía el papa. De ahí que tuvieron muchos conflictos hasta que finalmente en 1767, por orden del rey Carlos III, fueron expulsados de todos los territorios de España. De todo España, o sea, todos los territorios, todas las colonias de España fueron expulsados. Incluso también son expulsados de Brasil. Que es interesante, o bueno, si llegaron a ver la película de La Misión y todavía no la han visto, véanla, les va a sacar muchas dudas. Además, para ver cómo estaban disfrazados o cómo se vestían los frailes. Incluso vean el tráiler o algo así y ya dense una idea. Ok, entonces ustedes en su video, los chicos van a explicar, van a dar como el reporte de lo que hacía un misionero. Es decir, tú venías de Europa, ya sea venías, no sé, de Francia o de España o de Italia principalmente, a trabajar aquí a la Nueva España. Tenías un cargo o una encomienda que era venir y construir algún templo, ¿no? Dar educación y todo eso. Entonces tú vas a narrar en el video todo lo que haces. ¿A qué lugar fuiste? Ya les decía que puede ser Estado de México, en el DF, bueno, que Ciudad de México, Puebla, Baja California. En ese entonces Baja California estaba así
súper olvidado, no existía Los Cabos, no existía La Paz, todo estaba así desértico. Entonces sí tenían mucha chamba los misioneros para construir o para sostenerse. Pueden hablar también de alguien que les dio pues un terreno para construir o alguien que les patrocinó una obra, etcétera, etcétera. La labor que hacen, no sé cuántos niños tienen, a cuántos les imparten, etcétera, no sé, lo que se les ocurra. Y las niñas van a hacer el cómic. En el cómic van a narrar la travesía de estos misioneros desde Europa hasta la Nueva España e incluso hasta casi su muerte. ¿Ok? Ya más o menos les quedó un poco claro, espero que sí. Si no, igual me siguen escribiendo. Bye, chicos.